En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. Muy buenas noches, señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas al espacio creado por Estéreo 100 denominado Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, para conmemorar los 500 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango como la conocemos hoy día. Saludo también con mucho gusto a mi compañero, amigo de viaje en esta interesantísima que ha resultado la actividad de este programa, don Raúl Isás. Buenas noches. Buenas noches, Maynor, muy buenas noches. La verdad que ha sido pues un viaje realmente y que el tiempo no lo hemos sentido. Hemos hecho ya varios programas donde hemos pinceleado realmente la historia en diferentes tópicos y que hoy pues estamos concluyendo con este último programa. Pero creo yo que a solicitud de muchos personas que han estado pendientes del programa, vamos a ver si hacemos una segunda temporada. Eso, está por venir entonces la segunda temporada. Saludo también con mucho gusto al licenciado Luis Fernando Gómez. Gracias, licenciado, por de nueva cuenta estar compartiendo con nosotros en este espacio. Si quiere, hablemos o abramos la conversación esta mañana enfocándonos en esa Quetzaltenango que ha sido propositiva, que ha sido un actor importante en el ámbito político, económico y especialmente en esa gesta de construir un sexto estado de los Altos porque las condiciones económicas y políticas de ese momento así lo demandaban. En fin, comencemos hablando de esa Quetzaltenango propositiva. Bienvenido a este espacio cultural de Estéreo 100, licenciado Gómez. Muchas gracias, licenciado Maynor y don Raúl Isás. Siempre un gusto saludarles aquí en este espacio y a toda la audiencia de Estéreo 100, pues un saludo. Quiero comenzar comentando, como bien dice, el tema propositivo de Quetzaltenango. Creo que hoy en día se ha perdido un poco este tema de ser más propositivos, de mirar con otros ojos el futuro de Quetzaltenango, y en ese sentido, pues rescatar la historia es un gran reto que tenemos, porque la historia nos sirve más que para no repetir los errores del pasado, también nos sirve para tratar de predecir el futuro, por lo menos en una opinión particular, ver qué está pasando y tratar de encuadrarlo dentro del futuro. Entonces, en ese sentido, creo que el espíritu, la llama altense continúa vigente, en algunos más que en otros, y el parque central de Quetzaltenango lleva un nombre muy importante, que es el Parque de Centroamérica. En esa situación, pues vemos que el estado de los Altos tuvo un periodo muy marcado que despierta nostalgia en los quetzaltecos. Y entonces vemos hoy una identidad muy grande. Yo me lo he preguntado muchas veces y lo hemos analizado con amigos, por de dónde surge toda esa identidad tan grande, que no es orgullo, es identidad. Entonces vemos que, por ejemplo, México, nuestros hermanos mexicanos tienen mucha identidad por México, mucho cariño a su territorio. Y aquí de pronto los guatemaltecos no somos tan así, entonces, pero los quetzaltecos sí. Y las diferencias que hemos analizado es que los pueblos que han sufrido vicisitudes, también conflictos militares, revoluciones, de alguna manera crean una identidad mucho más fuerte que otros territorios que de pronto no han experimentado este tipo de desafíos. Entonces Quetzaltenango sí atravesó esto con el sexto estado de los Altos, por ejemplo, que se llama sexto estado porque era el sexto estado de la Federación Centroamericana, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y los Altos, el sexto estado. Entonces, pues de esa manera es que se empieza a constituir una identidad muy grande. Cabe resaltar que el hecho de que hayan sido quetzaltecos prominentes de aquí de la región, que hayan constituido el estado de los Altos, también genera un sentido de valentía, de resiliencia al pueblo quetzalteco, interpretar al territorio no con divisionismo, sino buscando siempre esa autonomía. En 1806, por ejemplo, se tuvo un grado de autonomía más al pasar de ser una casa consistorial al primer ayuntamiento de Quetzaltenango. Las primeras reuniones del Consejo Municipal pues, se llevaban a cabo en la casa de los alcaldes. No había un salón como lo conocemos hoy donde sesionan, sino que se iban a la casa del alcalde y las alcaldías duraban menos tiempo.
porque era bien peligroso que de repente una turba y en la casa del alcalde exigiéndole servicios o alguna cuestión así, entonces ya por eso destinaron que en la municipalidad serían las reuniones posteriormente ahí. Entonces sí encontramos una mezcla de elementos únicos e irrepetibles a nivel centroamericano para lo que es Quetzaltenango en ese sentido del Estado de los Altos. Políticamente yo creo que en esta conmemoración de los 500 años Quetzaltenango a nivel macro tiene una gran oportunidad. Este año tenemos una gran oportunidad de presentar a Quetzaltenango en el concierto de las ciudades internacionales. Si se ha aprovechado o se ha desaprovechado, pues es otro tema que da para largo, pero yo creo que siempre todo da para más, lo podemos hacer mejor y Quetzaltenango tenía bien esa oportunidad de planificar más y presentarse ante este contexto internacional. Están los elementos económicos micro, que a mi parecer yo creo que eso sí se atendió de alguna manera, el hecho de brindarles algunos espacios a las personas para que puedan desarrollar actividades económicas, algún tipo de incentivo también a las personas que rodean esta conmemoración. Se ha dado espacio a los actores culturales, a los actores de poesía, de manifestaciones artísticas. Sin embargo, a nivel macro yo creo que es donde ha quedado de ver un poquito, ¿verdad? Porque ahí es donde encontramos que Quetzaltenango no ha logrado capturar de cierta manera la atención regional, incluyendo a México, incluyendo a los países centroamericanos. Creo que ahí hemos quedado un poquito cortos, pero valdría pues la pena hacer la reflexión y quizás en los próximos meses pues tratar de subsanar esos temas. Pero sí, yo creo que tal vez dentro de ya tocando ese punto, pensaría yo que hubiera sido prudente y ¿cómo se llama?, propositivo, de haber convocado a los países que de una u otra manera han constituido y han crecido y se han desarrollado, como Alemania, Inglaterra, Austria, Francia, España, México, que de una u otra manera ellos son parte de la fundación de Quetzaltenango, son parte de la industria, son parte de la tecnología y del desarrollo. Creo que hubiera sido prudente realmente de una u otra manera haber convocado a estas embajadas o haber convocado a estos países para poder seguir hermanando y teniendo pues que en ese momento pues Quetzaltenango tuvo la oportunidad pues de tener esas ayudas económicas tanto o de tecnología o esos hermanamientos que pudieron haber sido. Otro que se me ocurría también que pudo haber pasado es crear un proyecto que se llame Quetzaltecos en el Mundo, por ejemplo, a través de internet, invitar a los quetzaltecos que de una u otra manera están haciendo historia fuera de nuestro país y que son lumbreras o que son personas que realmente están destacando siendo quetzaltecos y que por una razón tuvieron que viajar, entre ellos pues, científicos, músicos y diferentes personas que pudimos haberlos conectado a través de las redes para contar realmente ese sentimiento de Quetzaltenango. Pero creo que también el licenciado Gómez ponía una carta sobre la mesa que es interesante el poderla ir desarrollando en la conversación, y es el hecho de que no necesariamente todo tiene que terminar el día de mañana, 15 de mayo, sino que tú mismo has planteado la idea de que sea un 501 tras el que vayamos. Entonces, bien podríamos tener, si es como sociedad en su conjunto, la celebración de todo un año de actividades que conmemoren lo que va a ser una fecha puntual el día de mañana, 15 de mayo. Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. A nivel local creo que Quetzaltenango de alguna manera pues ya todos los años tiene sus agendas, entonces vamos a un ritmo muy acostumbrados y de la nada nos sorprende un poco la fecha de los 500 años. En algún momento como vecinos manifestamos esta situación a las autoridades, ¿verdad? Para que pudiera tenerse un tiempo prudencial y planificar algunas cosas mucho mejor, ¿verdad? Sabemos pues que hay diferentes ocupaciones y que por esas limitantes no se pudo pues profundizar en desarrollar una actividad que fuera un poco más todavía profunda, y hay muchos temas incluso coyunturales del momento que se está viviendo. Y pues también cabe mencionar de que los quetzaltecos hoy tienen una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad de repensar qué tipo de desarrollo queremos, porque aquí en Quetzaltenango pareciera ser que el quetzalteco está contento con lo que tiene, y entonces no vemos otras formas de desarrollo como una opción. Principalmente hablo aquí en el centro histórico de Quetzaltenango. Si uno va a otros centros históricos, no vamos a mencionar otras ciudades, pero vecinas de otros países, vemos que los centros históricos sí son un motor económico de desarrollo turístico, ambiental,
humano para las personas. No necesariamente tiene que ser dinero. Entonces, en Quetzaltenango pareciera que eso se ha quedado un poco atrás, porque los quetzaltecos en el centro histórico tienen una actividad económica comercial y semi-industrial en algunos sectores. Entonces, no le hemos dado el valor al centro histórico, el valor turístico que amerita. Y esa es una forma de desarrollo más sostenible, menos invasiva con el medio ambiente. Nos rodea, por ejemplo, una sierra de montañas cuya vocación es forestal, y somos el territorio en la región de los Altos con mayor población en el área rural de Guatemala. Entonces, esa ruralidad, reconocer, por ejemplo, el valor de la cuenca, el valor de los ríos, de los recursos naturales, qué piensa un extranjero cuando viene a Quetzaltenango, creo que vale la pena hacer la reflexión en esos aspectos. Yo creo que esa ha sido realmente la finalidad que hemos tenido con este programa, el hecho de conocer la historia, entender la historia, hacer una radiografía del momento actual que estamos viviendo y luego proyectarla hacia ¿cómo se llama?, un futuro, un 501 que hemos estado hablando. O sea, precisamente porque quedarnos estáticos o anclados realmente en esa añoranza de la historia donde al final pues todos los grandes logros están enterrados, ¿verdad? Tenemos enterrado un ferrocarril, un sexto estado, un Paco Pérez, un Mario Camposeco, un Rodolfo Robles, todos enterrados, pues, pero realmente habría que ir también descubriendo y resaltando también muchos valores de jóvenes y de personas que están creando y están haciendo pues historia, que lamentablemente nos han descubierto y no los hemos puesto en una lupa para darle su verdadero valor, ¿verdad? Correcto. Sí, vale la pena remarcar en eso, porque yo creo que, por ejemplo, Quetzaltenango sigue teniendo un potencial económico, como usted decía, que está por ahora desperdiciado. ¿Dónde mira usted, licenciado Gómez, que están nuestras principales áreas de desarrollo, nuestro principal activo, tanto en la parte económica como en la parte humana? Pues considero que un gran potencial está en nuestro capital humano. El capital humano quetzalteco es bastante bueno. Podríamos decir que en Quetzaltenango, gracias a Dios, tenemos casi un 0% de analfabetismo. Hay muchos centros educativos. En cantidad estamos bien, habría que verificar también la calidad, pero de alguna manera pues hay una generación de quetzaltecos que es una población productiva, económicamente activa que tenemos hoy en día y que creo que hay que brindarles todas las herramientas para poderlos desarrollar. En términos de infraestructura, pues hoy en día se habla mucho de la movilidad. La movilidad es un tema importante, no obstante también hay otros ejes como el tema energético. La matriz energética de Quetzaltenango creo que es importante porque a partir de crear una nueva matriz energética, fortalecer el sistema, vamos a poder tener la capacidad para instalar fábricas, para instalar empresas grandes y atraer esa inversión aquí a Quetzaltenango. Darle oportunidad no solo a nosotros mismos, no ser esa ciudad que solo piensa en sí misma, sino que somos como el hermano mayor de la metrópoli de Los Altos, entonces nos rodean 9 municipios y de alguna manera tenemos que dar ese ejemplo a los demás municipios que nos rodean. El tema de la basura, por ejemplo, es un tema grande que creo que podría también verse mancomunado en alguna de sus aristas, verlo de esa manera. Uno de los grandes desafíos de los guatemaltecos y por qué Guatemala y Latinoamérica está en tanto atraso no es porque nos hagan falta recursos naturales, no nos faltan recursos económicos, ideas o capacidades técnicas. El gran desafío es nuestra capacidad para trabajar en equipo, entendernos unos a otros. E incluso lo vemos en los deportes, que es más exitoso el guatemalteco, el quetzalteco, el deportista individual, pero ya cuando trabajamos en asociación es donde empiezan las dificultades, entender al otro, ser empático. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar también en esa parte humana, el capital humano de la región, es muy importante. Y luego también está el tema de considerar al mercado no como un agente aislado de la sociedad, sino como un agente que viene a contribuir en el desarrollo humano y desarrollo económico del sector. Muchas veces dice vamos a fomentar esto, vamos a fomentar otro, sí, pero ¿a costa de qué? Porque si fuera un producto el que se va a fomentar, digamos que vamos a fomentar la producción de zapatos, bueno, pero y nadie más produce zapatos, pero eso quiere decir que lo están fomentando como a la fuerza. Si fuera en un mercado natural, si fuera muy necesario, ya se estaría produciendo. No necesita fomentarse nada porque el mismo mercado lo va produciendo. Y a veces también quitarle un poco esa responsabilidad o ese paternalismo al gobierno.
todo es el gobierno y todo es el gobierno, y los mismos ciudadanos, el mismo mercado debería de generar las capacidades para atender ciertas necesidades. Volviendo al ejemplo, imaginemos que el gobierno fuera el único que produjera suéteres y de un día a otro nos dijeran ya no vamos a producir suéteres, y entonces la gente se pregunta, ¿y quién va a producir suéteres? Pues el mercado. Y podríamos yuxtaponer ese ejemplo a las escuelas. Si un día el gobierno deja de producir escuelas, pues ¿quién las va a hacer? Pues el mismo mercado lo puede hacer. De hecho está pasando, porque hoy los quetzaltecos, la mayoría de guatemaltecos también pagamos impuestos para tener educación de calidad, entre comillas, pero al mismo tiempo sus hijos están estudiando en un colegio privado porque no confían en el Sistema Nacional de Educación. Entonces se está pagando 2 veces y no nos estamos dando cuenta, y el gobierno sigue y sigue detentando y aglutinando poder, y yo creo que deberíamos de dejar eso un poco el paternalismo. Yo creo que de hecho, como tú dices, nosotros no dependemos al 100% del gobierno. Por ejemplo, hemos logrado subsistir y nuestros proyectos los hemos logrado hacer pues de iniciativas propias y iniciativas privadas y todo, ¿no? Sí. Porque al final también yo creo que hay una culpa, y eso pues sin entrar en polémicas políticas, hay una culpa dentro de nuestros diputados o de nuestras autoridades, el pelearse con los gobiernos centrales. Porque de hecho es una obligación de ellos el voltear los ojos hacia los demás departamentos con sus propias necesidades. Pero si nosotros rechazamos la gestión, rechazamos el buen comportamiento y los buenos modales hacia un gobierno, al final pues lo que sufrimos somos la población, pues porque nos dejan sin proyectos, nos dejan sin... Estaba leyendo yo ahorita un poco sobre el ferrocarril de Los Altos, y estaba yo viendo porque en una versión alguien decía que el ferrocarril de Los Altos había sido con inversión particular, y leyéndolo realmente fue del gobierno, porque hasta crearon un impuesto sobre el aguardiente para poder pagarle eso de acá. Entonces, y también estaba yo con la duda, de hecho, de pensar que si se había hecho la hidroeléctrica por el ferrocarril, y fue así. Porque la idea, cuando se dan cuenta de que no pueden utilizar un ferrocarril normal, entonces el ingeniero Hartmann dice, bueno, a través del proyecto de Shao, yo creo que con el excedente de la energía que tenemos de Sunil, ya existía una hidroeléctrica, vamos a poderlo hacer. Pero se dan cuenta que la capacidad del excedente no funcionaba para el ferrocarril, y crean la hidroeléctrica de Santa María, que es un proyectón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de proyectos nosotros no los volvimos a ver. O sea, no hemos vuelto realmente proyectos de esa magnitud, no los hemos tenido nuevamente en Quetzaltenango, pues de esa infraestructura o esa capacidad de inversión sobre Quetzaltenango. Pero ha sido también porque nos hemos peleado con el gobierno central. Y bueno, el gobierno central se lava las manos y utiliza los fondos para otras cosas, y nosotros hemos perdido eso. Pues. Pero de hecho, como tú decías, nosotros hemos podido subsistir a través de la iniciativa privada y a través de muchas cosas que hemos hecho solo nosotros, sin el apoyo del gobierno central. Pero creo que es un poco compleja de entender la situación, en el sentido que, como bien decía el licenciado Gómez, estamos pagando impuestos como cualquier guatemalteco. Entonces no es una cuestión de decir, bueno, gobierno central, como usted no quiere, lo hacemos por nosotros mismos. Aquí creo que lo que hace falta es empujar también el concepto de este quetzaltequismo hacia otros lugares del país, para que nos dejen de ver como el interior. Porque aquí el problema es que todo está concentrado en la región metropolitana. Entonces, aquí tenemos que hacer el primer corte en el programa. Si les parece, al volver, regresamos un poco en la historia y veamos qué tanta incidencia en el ámbito político tenía Quetzaltenango en el final del siglo XIX, en el comienzo del XX, y eso cómo nos conectó con el desarrollo total del país, para empezarnos un poquito a situar también la historia. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para hablar acerca de los tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar
e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para hablar sobre los diversos tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de la fundación de Quetzaltenango. Antes de irnos a la pausa, licenciado Gómez, decíamos que ciertamente toda esta ausencia de macroproyectos como los que describía Raúl nos están hoy día retrasando un poco el desarrollo de Quetzaltenango, pero esto a la luz de los acontecimientos de finales del siglo XIX, principios del XX, lo que jugó Quetzaltenango y lo que significó Quetzaltenango en la historia de Xela, ¿será realmente por una cuestión de centralismo o que vamos perdiendo la generación de ese tipo de líderes que nos acompañó en esas épocas? Bueno, creo que sí ha sido un poco esa factura de la pérdida de incidencia en Guatemala a raíz de que han habido diferentes momentos en la historia que han marcado, pero que también con el tiempo se han ido diluyendo hasta llegar a la actualidad, en donde encontramos una Quetzaltenango prácticamente con liderazgos pues cuestionables, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Y lo que usted pues decía antes del corte era lo que sucedió a finales del siglo XIX. Pues la Constitución de Justo Rufino Barrios de 1879 hizo algo muy importante, muchos logros como el Código Militar, penal ¿verdad? Y civil, el Código Civil. Ahí encontramos una diferencia entre lo que se venía trabajando para el pueblo de Guatemala versus lo que encontramos después. Algo muy importante que dejó Justo Rufino fue la prohibición de la reelección presidencial. Entonces, cuando él muere, fallece en la batalla de Chalchuapa, tratando de reunificar a Centroamérica, porque la Unión Centroamericana para Barrios acaba de pasar hace 30 años en su mente, entonces para él todavía está cerca recuperar la integración centroamericana, entonces él inicia pues una incursión militar y pierde la vida lamentablemente. En ese momento no hay figura de vicepresidente como lo conocemos hoy en día, sino que es la figura de primer designado. Y el primer designado era el jefe político del occidente, don Manuel Lisandro Varías. Y Lisandro Varías pues llega a detentar el poder y es quetzalteco. Él ahora sí es el primer presidente ahí, oriundo de aquí de Quetzaltenango en la historia de Guatemala, Lisandro Varías. Y que llega en unas condiciones bien difíciles porque la guerra con Centroamérica había dejado a Guatemala sin dinero. Y Lisandro Varías pues fue muy hábil en poder recomponer todas las finanzas del país y también fue el primer presidente democrático en la historia del siglo XIX de Guatemala. Casi que en la historia general de Guatemala el primer presidente democrático fue un quetzalteco, Manuel Lisandro Varías, al convocar las elecciones de 1892. El clima electoral de 1892 era polarizado, habían diferentes vertientes, estaba la Infiesta, estaba también, por ejemplo, Montúfar, candidatos a la presidencia, y estaba José María Reina Barrios, sobrino de Justo Rufino Barrios, para candidato, y finalmente él recibe mucho apoyo de Occidente. Algo así como la tradición política era que el que quería ser presidente tenía que pasar por Quetzaltenango y por el Occidente para poder llegar a Guatemala a ser presidente. Entonces, Lisandro Varías juega esa carta y efectivamente le funciona porque Quetzaltenango y todo el occidente vota por Reina Barrios. Y Reina Barrios pues principalmente hizo un esfuerzo muy grande por Guatemala, por recomponer por ejemplo la avenida Boulevard 30 de Junio, la avenida Reforma actualmente, un proyecto de Reina Barrios que es oriundo de San Marcos. Luego pues encontramos mucha presencia para la ciudad de Guatemala, mucha inversión, los trenes y todo. Pero hay una situación exógena del país que Guatemala pues no escapa de esto y es la caída de los precios del café en el mercado internacional. Entonces eso desata una crisis y así brevemente pues resulta que como no hay dinero, no hay recursos, Reina Barrios empieza a ver la necesidad de cerrar algunas escuelas públicas. Pero el billete de 5 quetzales dice la obligación gratuita, obligatoria y laica de Justo Rufino Barrios. Era una ley que se había quedado ya desde 1879 y que se estaba irrespetando por el gobierno de Reina Barrios. Entonces aquí Quetzaltenango dice, el presidente nos ha engañado, Reina Barrios no está cumpliendo su deber, y se levantan armas primero San Marcos y vienen juntando gente y cada vez más y más gente y vamos a llegar a lo que es la revolución del 97, 1897.
Y bueno, Reina Barrios envía al ejército de Guatemala a pacificar Quetzaltenango, entre comillas pacificar, porque vienen con una violencia, un salvajismo también. Otra vez invaden Quetzaltenango, ya habíamos sufrido en 1840 y ahora en 1897 una nueva invasión. Y entonces la sorpresa del ejército de Guatemala es que aquí los occidentales están pensando en tomar todas las plazas de los parques centrales del occidente de Guatemala y desconocer al gobierno. Entonces, en ese sentido, capturan a quizás el empresario más importante de Guatemala en su momento, que era don Juan Aparicio, que vivía aquí en Quetzaltenango y tenía acciones incluso hasta en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y una persona muy acaudalada la meten presa, igual que al líder político, al alcalde licenciado Sinforoso Aguilar. Lo meten preso también y que los amenazan que los van a fusilar y que si ellos no hacen que el pueblo se calme, los van a matar. Y entonces al día siguiente, pues lamentablemente el 14 de septiembre los fusilan por una confusión. En el ínterin, porque son personajes muy conocidos a nivel nacional, le envían una carta a Reina Barrios pidiendo clemencia. Y Reina Barrios ordena liberar a Juan Aparicio y a Sinforoso Aguilar. Sin embargo, el ministro de Orden Público se guardó la nota. Se guarda la nota de Manuel Estrada Cabrera, el ministro de Gobernación, podríamos decir en la actualidad. ¿Va? Se guardó la nota y fusilan a los quetzaltecos. Entonces, y otra vez caemos a la figura de primer designado. Porque entonces ahora resulta que 5 meses después esta crisis política resulta que termina con el asesinato o el magnicidio del presidente de Guatemala, José María Reina Barrios, muere asesinado por un atentado de un quetzalteco residente, no era oriundo de acá, que es Oscar Solinger, quien le da fin a su vida en el 8 de febrero de 1898, presuntamente a las 8 de la noche en la 8ª calle del Centro Histórico de Guatemala. Y entonces muere el presidente Reina Barrios, es una noticia que le da la vuelta al mundo. Es feo que maten a un presidente, pero la verdad es que Reina Barrios se había extralimitado. Y otra vez caemos a la figura del primer designado. Y convenientemente para Manuel Estrada Cabrera, él era el primer designado y ahora otro quetzalteco llega a la presidencia otra vez. Y la sorpresa, y que muchos no se lo esperaban, es que Manuel Estrada Cabrera no es militar. Él es abogado y no siendo militar, logra liderar las Fuerzas Armadas de Guatemala. Y lo más sorprendente es que estuvo 22 años en el poder, recordado como el dictador de Guatemala. No ha habido otro presidente con más tiempo en el poder a nivel centroamericano. Incluso hasta tuvo ahí algún tipo de pugna con Porfirio Díaz, el dictador de México. O sea, encontramos ahí a otro personaje que es Manuel Estrada Cabrera y él pues perdió la presidencia hasta en 1920. Y podríamos decir que en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Quetzaltenango tenía mucha influencia en el poder central de Guatemala. Y eso hizo que Quetzaltenango pues ganara cierto prestigio, que ganara nuevas migraciones aquí a la ciudad de Quetzaltenango, que lo vieran con otros ojos a Quetzaltenango, hasta que pues pues el conservadurismo guatemalteco nuevamente pues no se deja mucho y vuelven a hacer sus propios partidos, como el Partido Unionista de 1920. Llega Carlos Herrera, que solo está un año. Luego ponen a, ¿cómo se llama? A Orellana. José María Orellana, sí. Que en el 24 anuncia, en 1924, la moneda del Quetzal para el Banco de Guatemala. Circulación. Ajá, el Banco de Guatemala. Si hiciéramos un resumen de esos casi 40 años de gobierno entre San Marcos, Quetzaltenango, San Marcos, Quetzaltenango, ¿qué beneficios podríamos verlos en infraestructura o tal vez no en infraestructura, sino realmente proyectos, espacios políticos, culturales y todo, durante 40 años hacia el occidente? ¿Qué podríamos resumir en 40 años? Hacia el occidente, pues podríamos decir, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, la IRCA que llegaba a San Felipe Retaluleu, por ejemplo, la línea del sur de trenes. Podríamos mencionar también la construcción aquí de varios edificios, por ejemplo, la municipalidad construida en 1885, el Banco de Occidente en 1881, la primera cárcel de Quetzaltenango, ahora la Casa de la Cultura. O sea, todo el parque se construyó durante esa época. Todo el parque central viene siendo desde 1880 y finalizando en 1920, por ahí. Se va terminando de construir todo el parque central. O sea, ese legado nos lo dejan estos próceres de la República de Guatemala de corte liberal. Y si vemos, pues Quetzaltenango influyó de tal manera que al día de hoy, pues los billetes que utilizamos en el comercio de la moneda quetzal, pues vemos personajes que la mayoría son liberales.
Entonces eso nos dice mucho de cómo ha impactado a Guatemala Quetzaltenango. Veamos la relación también de Quetzaltenango con los siguientes dos momentos de la historia, ese que usted nos ha descrito también, y es la de la dictadura de Ubico. Ajá. Y la de la denominada Primavera Democrática. ¿Cómo le va a Quetzaltenango en esos dos periodos de la historia? Pues ahí con Ubico encontramos una suerte para Quetzaltenango no tan conveniente, porque Ubico retira muchos de los factores de desarrollo que ya teníamos aquí en el municipio de Quetzaltenango, como el ferrocarril de los Altos, que lo eliminó de una manera a destajo, ¿verdad? Y taxativamente, dice, lo elimino taxativamente. O sea, el ferrocarril de los Altos costó 8.300.000 pesos para poderse construir, y de la noche a la mañana viene el presidente Ubico a eliminar la infraestructura en 3 años de uso, y no hay reportes financieros de cuánto le costó a Ubico retirar esa infraestructura, cuánto costó quitar o destruir el ferrocarril de los Altos. Eso no hay reporte financiero. Y entonces, ¿en dónde está? ¿Cuánta gente murió por hacer el ferrocarril de los Altos? Ubico no se pone a pensar en eso, él de una vez quitó el ferrocarril. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quita? Digamos, ¿solo por una vendetta política? Hay varias motivaciones. El principal es que hay un problema financiero con el ferrocarril de los Altos. Quizás ese sea lo más lógico, con lo que ellos se justifican. No, que 15 centavos para llegar a San Felipe, muy caro, entonces la gente no está viajando, pero es que así son las obras públicas. O sea, por eso es que el gasto público es para ayudar al desarrollo, entonces tiene que... No para ganar dinero, digamos. No es un negocio, claro. Exactamente. Entonces, y en cambio él dijo, no, aquí no, y otro factor es que la Segunda Guerra Mundial hizo que los mercados internacionales se cerraran, y ustedes saben que el ferrocarril venía de Alemania, era de la empresa AEG, y entonces conseguir un repuesto que viniera desde Berlín para Guatemala, no había comercio por la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler en el 33, entonces ahí hay varias diferencias. Por ejemplo, Aceros Krupp de Berlín se vuelve del partido nazi, entonces ya no comercia tanto con las inversiones que había tenido fuera de Alemania, y Quetzaltenango pues se queda de alguna forma aislada con su tren, y ahí se pierde. Luego el Banco de Occidente lo intervino Jorge Ubico 6 años. 6 años intervinimos, o sea, prácticamente cerró el Banco de Occidente 6 años. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una auditoría y vamos a, o sea, pues la mente de Ubico, ¿verdad? Y allá en Guatemala pues lo quieren mucho, que un hombre que amó profundamente a Guatemala, que metió carreteras, que puentes y no sé qué tanto, que pagó la deuda externa, eso sí, porque Reina Barrios, el que falleció, pidió un préstamo al Banco de Inglaterra, y en lo que se lo daban quería ser presidente hasta 1902, entonces por eso inicia la revolución. Y sin embargo el préstamo sí se lo dan los ingleses a Guatemala, y ese préstamo lo terminó de pagar Jorge Ubico. O sea, estamos hablando 40 años después de terminar de pagar una deuda nacional, ¿va? Entonces esos son los desafíos. Ubico fue así, quitó la torre del Sexto Estado aquí, por ejemplo. Entonces creo que no se sopesó en el gobierno de Ubico la gran identidad de los quetzaltecos. Él debió haber valorado de que aquí hay una identidad mucho más grande. Si bien es cierto, no se le dejó gobernar a Quetzaltenango antes de que él fuera presidente, él se fue a gobernar Retaluleu, porque aquí por alguna razón no lo querían, pero algunos dicen que hubo un revanchismo después, que cuando era presidente, que una quetzalteca no le hizo caso, que pues, lo golpearon en la calle cuando era cadete, en fin. Entonces hay un montón de leyendas urbanas que también pues, hacen que Quetzaltenango tenga esa identidad también. No sé si... Yo creería que, bueno, ya pensando como político, realmente había que quitar todo vestigio de ese movimiento independentista que tenía Quetzaltenango, ¿no? O sea, políticamente, él sí valoró realmente los quetzaltecos, la identidad de los quetzaltecos, y ese era su miedo, pues, pensar, sí. Y pues entonces, con el tema del ferrocarril, pues hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque realmente no era rentable para ese momento. Había que estar regalando los boletos para que se mirara que se estaba usando. Se había descarrilado 2 o 3 veces el ferrocarril, y cuando se sale ese chorro de magma, de lava y y de lodo del volcán, realmente viendo las fotografías es un columpio donde se iban miles de toneladas de tierra. O sea, no lo podían realmente reparar la mano de obra de los finqueros, pues porque realmente viendo las fotografías sí se nota la cantidad que había que hacer. Entonces fue la excusa de él de decir, bueno, esto es un polo de desarrollo para Quetzaltenango, se nos va a ir otra vez,
quitemos todo lo que se refiere al sexto estado, dinamita la torre. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente el miedo de él era que siguiéramos nosotros soñando con eso, ¿verdad? No era específicamente que la tuviera contra Quetzaltenango, sino él queriéndose perpetuar y sabía que tenía que hacer sus movimientos necesarios para evitar que en cualquier momento surgieran nuevamente los líderes quetzaltecos y votaran su gobierno. Eso es cierto. ¿Y nos fue mejor con la primavera democrática? Sí, no, porque al final pues la revolución del 44 empezó a gestarse en la capital con un descontento principalmente desde la Universidad de San Carlos, que era la Universidad Nacional en su momento. También hubo un problema con el magisterio, que se les dio un 15% de aumento, pero solo a un sector y no a todos. Entonces los que no se vieron beneficiados salieron a las calles a manifestar. La muerte, por ejemplo, de la maestra María Chinchilla, que por cierto en la revolución del 44 es catalogada como la única muerte que hubo en esa revolución, pero su muerte fue trágica. Estaban los manifestantes en el 44 poniéndose de acuerdo y dijeron, bueno, vistámonos de luto, y en la mañana van a ir los hombres y en la tarde van las mujeres de luto porque el Estado ha muerto, y con candelas y todo a repudiar a Ubico. Entonces en la mañana sin novedad, ¿verdad? Los hombres, y en la tarde las mujeres, las maestras, y entre ellas María Chinchilla. Entonces le avisan a Ubico pues somata a su escritorio y saca la caballería presidencial a que se disperse la manifestación, y entre ellos pues lamentablemente alguien abrió fuego y a la maestra Chinchilla le ingresó una bala en el pómulo derecho y ahí muere inmediatamente. Es una mártir de la revolución del 44 y eso encendió más todavía. Y llegó el punto en que a Ubico le mandan una carta firmada por 300 ciudadanos, entre los que estaba su médico de cabecera. Entonces ya hasta que su médico de cabecera le dice, usted ya no puede seguir, entonces él sí ya se lo toma en serio, deja el poder. Si no estoy mal, lo deja el 1 de julio de 1944, no lo hizo el 30 de junio para no empañar la revolución del 71 de Justo Rufino, sino lo hizo el 1 de julio, y ya se va a su casa tranquilamente, entre comillas. Pero deja al gobierno como de cabeza, porque entonces ¿quién va a detentar ahora el poder? Y es cuando surge la figura de Juan José Arévalo Bermejo. El doctor Juan José Arévalo era una persona carismática, era alto, había estudiado filosofía en el extranjero, era maestro de Santa Rosa y pues tenía mucho carisma para la gente. Y él hablaba de un socialismo, pero un socialismo espiritual, una filosofía que aquí no se conocía, pues de qué está hablando, ¿verdad? O sea, y el comunismo internacional también comenzaba a tener sus éxitos con la Unión Soviética. Entonces Guatemala no estaba ajena a eso y los partidos comunistas y socialistas empezaron a instalar sus ideologías aquí en Guatemala. De alguna forma, pues, por ejemplo, las escuelas, hubo una gran inversión en escuelas de parte del gobierno de Arévalo, pero por otro lado, el tema de buscar la igualdad es una situación muy delicada, porque quitarle a unos para darles a otros y no hay como una balanza justa para decir eso. Entonces, ese socialismo es lo que al final termina destruyendo la revolución o la primavera guatemalteca. Luego llega Jacobo Arbenz, que es quetzalteco, es el último presidente quetzalteco que tuvimos antes de entrar al conflicto armado interno. Y bueno, Arbenz, la verdad es que uno de sus grandes desaciertos fue hacer el decreto 900, porque ahí con la reforma agraria y la nacionalización de tierras, recordemos que Guatemala todavía era y sigue siendo al día de hoy un país agrícola. La agroindustria es muy importante, entonces que le digan al campesino, mira vos, si no pones a trabajar tu terreno te lo van a quitar, eso para la gente no es bueno. Entonces los mismos campesinos comenzaron a voltearse a quitar a Jacobo Arbenz. Arbenz es el presidente más joven en la historia de Guatemala, llegó con 38 años. Algunos hasta le critican su edad, pero pues yo no creo que eso haya sido un factor tan determinante para la administración del presidente Arbenz. Sin embargo, creo que hay desaciertos. Lo que sí se produjo fue un fortalecimiento de la democracia en el ideario colectivo. De decir, los guatemaltecos tienen derecho a elegir y a ser electos. Entonces, cosa que con Ubico no pasaba, pues si alguien quería hacerle la contra a Ubico, la maestra Chinchilla, pues ahí hay un ejemplo de qué pasaba. Tenemos que hacer aquí el siguiente corte en el programa de esta noche. Si les parece, al volver, entonces hacemos el cierre, porque sería muy interesante examinar cuál es la historia de Quetzaltenango durante el conflicto armado que usted acaba de mencionar y en el periodo de posguerra, digamos que son casi 25 años en La Paz. ¿Qué tanto hemos avanzado aquí en esta zona?
al volver de la pausa. Usted está en el espacio cultural creado por Estéreo 100 denominado Antorchas del Pasado, Faros del Futuro. Al volver de la pausa continuamos con la conversación esta noche con el licenciado Luis Fernando Gómez. Ya volvemos. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Esta noche hablamos con el licenciado Luis Fernando Gómez acerca de la historia económica, política y social que se ha gestado aquí en Quetzaltenango. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, Raúl, que también era importante hacer como una aproximación de la Quetzaltenango en esas dos áreas de la historia más reciente, la del conflicto armado y la de la posguerra, la de la época de la paz, en la cual estamos casi arribando a los 30 años. Sí, bueno, a veces yo aprecio, por ejemplo, el hecho de que no existan ya líderes políticos, no existan personas que pareciera que fueron castrados, fueron en el conflicto armado, fueron acabados y todo, pero si ya pasaron 30 años, ¿cómo no han surgido nuevos líderes? ¿Cómo no han surgido nuevas propuestas para poder cambiar este país? Sino que pareciera que ese temor prevalece, ¿verdad? Pero para los que vivimos el conflicto armado, para los que estuvimos en ese momento, pues no se podía hablar, hubieron vendetas políticas, vendetas económicas, vendetas sentimentales propias, donde alguien chillaba y lo mandaban a traer a uno y lo desaparecían. Entonces, pero ese miedo generó entonces que nadie quisiera meterse. Los líderes universitarios desaparecen, tienen que emigrar hacia México o a otros lados, algunos los matan, pero bueno, en 1996 se firma la firma de la paz, pero ya básicamente son 30 años que han pasado. Y no puedo yo creer que no hayan semilleros y no hayan todavía líderes que realmente hagan propuestas y que trabajen en pro de este país. Sí, pues añadiendo a lo que dice don Raúl, pues tuvimos lamentablemente la muerte de Alberto Fuentes Mohr, el doctor en economía, egresado desde London School of Economics. Él estudió en Londres y un personaje brillante, pues, y lo mataron por su ideología, por estar en el Partido Socialdemócrata. Y entonces también a Manuel Colón Argueta en Guatemala, exalcalde, también lo matan por su ideología. Entonces son contemporáneos. Y algo a destacar es que también está durante el conflicto armado interno la llegada de Efraín Ríos Montt, que solo estuvo 2 años. A él lo sacan porque se sabía dentro de la cúpula militar que él quería estar 7 años y él les prometía: yo en 7 años termino el conflicto armado interno, ahí sí que al costo que sea. Y entonces a la cúpula militar eso ya no le gustó, porque el último dictador fue Jorge Ubico. Entonces de ahí salió el lema de no más hombres únicos. Entonces viene Efraín Ríos Montt y está proyectándose como un hombre único, como el único salvador de Guatemala. Y entonces a él dice: a mí me hicieron presidente porque dice que él estaba en la iglesia cuando llegó el helicóptero militar y lo van a traer, y le dicen: usted va a ser el presidente, a Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y lo llevan a la plaza central en Guatemala. Y le dice, él entra y la historia es así, que él pregunta: ¿quién manda aquí? Usted, mi general. ¿Quién manda aquí? Usted, mi general. Así preguntó 3 veces. Y que es la primera decisión que dijo: bueno, entonces, bueno, si ya se fue Lucas García, vamos a la casa presidencial. Y entonces, no, espérese, y no que yo mandaba, pues. No, vamos a ver primero si no dejaron una bomba en el despacho presidencial y ya después usted va a mandar. Entonces... Pero Ríos Montt es un personaje muy criticado. La verdad que hubo mucho sufrimiento, nos recuerda sufrimiento, pero para el ejercicio de los militares, Ríos Montt es una persona de mucho realce.
Dentro de sus estrategias políticas podemos encontrar las patrullas de autodefensa civil, las PAC, por ejemplo, que eran básicamente los vecinos organizados en las noches con machetes y armas para evitar que la guerrilla llegara a sus poblados y los convenciera, principalmente a los jóvenes, de unirse a frentes armados guerrilleros. También estaba la política de fusiles y frijoles. O sea, entreguen los fusiles y el Estado les va a dar trabajo o les va a dar algún tipo de manutención. Y la tercera política eran los tribunales de fuero especial, que eran esos tribunales sin rostro donde tenían que fusilar a aquellos criminales que habían cometido grandes atrocidades, los fusilaban en televisión en vivo y los tribunales tenían capucha. Entonces eso hizo que la gente se apaciguara de una manera increíble. Se sabía que habían columnas de guerrilleros que iban a tomar la ciudad de Guatemala. Y seguramente si lo hubieran tomado hubieran logrado una revolución como la de Fidel Castro y Guatemala sería un país comunista. Y Efraín Ríos Montt de cierta manera evitó eso. Incluso dentro de la administración pública se cuenta de que él dejó establecido que algunos funcionarios usaran un gafete que decía no robo, no miento, no abuso. No abuso, sí. No robo, no miento, exactamente. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? Entonces son ideas y al final ayudó a apaciguar la guerrilla. Pero creo que también Quetzaltenango en el conflicto armado tiene un papel protagónico porque aquí se sitúa la segunda universidad nacional más importante, digamos la sede del CUNOC. Es como un foco de atención para todo esto de la doctrina de seguridad nacional y se convierte en un foco a vencer por parte del ejército. Sí, totalmente. Incluso pues también mencionando que aquí estuvo la base militar 1715 en el Centro Intercultural actualmente. Era la segunda base militar más grande dentro de un casco urbano en Guatemala. Y entonces desde aquí en helicóptero, seguramente en la zona 3, ahí en el Centro Intercultural, se dieron las instrucciones para ir a atacar los frentes guerrilleros en la montaña. Está la historia también de Elisa Thyssen, ¿verdad? Sí. Doña Thyssen, pues ella era alumna de la Universidad de San Carlos allá en Guatemala, pero la secuestran y la traen aquí a la base militar 1715 y se va. Ella se escapa de ese lugar, fue torturada ahí y se escapa y se tiene que ir exiliada a México. Después con los años regresa a su casa y lamentablemente el ejército fue a buscar a su casa si ella había regresado allá, pero como donde no la encontraron se llevaron a su hermanito. Y su hermanito es uno de los desaparecidos del conflicto armado interno. En honor a ella está la beca Thyssen, está un monumento y hay varias como recompensas que dio el gobierno, ¿verdad? Para subsanar la memoria de doña Elisa Thyssen. Entonces estuvo esa situación y también las muertes de los directores del CUNOC, que por su misma ideología fueron asesinados. El licenciado Orozco, por ejemplo, que cuentan que lo mataron en su oficina, que algunos otros se salvaron porque se escondían detrás de los escritorios. En fin, o sea, y entonces caemos a que Quetzaltenango entró en una especie de oscurantismo, en donde ya no vemos esos ejercicios políticos, esos diálogos o esas revoluciones, porque el ejército está de verdad que muy activo y prácticamente opacando cualquier intención de frenar el avance militar del ejército de Guatemala. Entonces sufrimos, el altiplano fue la región que más sufrió durante el conflicto armado interno. Y Quetzaltenango se volvió una especie de protector, porque mucha gente que emigró de otros pueblos se vino aquí a Quetzaltenango a tratar de llevar una vida, ¿verdad?, normal y todo, pero Quetzaltenango, pues como quien dice, se tranquilizó, y con la noticia de la muerte de Alberto Fuentes Mohr, yo creo que ahí como que ya no hubo mayor interés de los quetzaltecos en política. Y creo que después Quetzaltenango juega un papel protagónico de nueva cuenta ya en lo que es el proceso de paz, porque es en esta ciudad a donde asisten muchas de las agencias de cooperación internacional que venían apoyando con muchos recursos el proceso de paz. Se acentúan, se asientan más bien aquí en Quetzaltenango, y desde aquí empiezan a distribuir la cooperación para todo el occidente, porque está claro de que es en donde más golpeó la guerra. Sí, ¿qué hemos hecho con el proceso de paz 25 años después? ¿En dónde está Quetzaltenango situado? Bueno, de hecho, tratando de analizar todos los acuerdos de paz, pues casi ninguno se cumplió, ¿verdad? Incluso
yo no logré entender cómo desaparece, por ejemplo, FONAPAZ, que era parte de los acuerdos, ¿verdad? Era un Fondo Nacional para la Paz que lo que tenía era la celeridad para los proyectos en las diferentes áreas de sanidad, de educación y todo. Entonces, y desaparece y nadie dice nada. De un plumazo Otto Pérez Molina lo quita y ni siquiera lo intervienen para analizar, sino lo quitamos y lo quitaron. Y nadie dijo nada, ni siquiera los propios pueblos, ¿verdad? Ni siquiera las propias municipalidades que habían creado ya sus estudios de factibilidad, prefactibilidad, planos y todo, que habían invertido para ello, se quedan en el limbo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé. Al final pareciera que de los procesos de paz, lo único que se está cumpliendo es no desfilar militarmente, ¿verdad? No sacar fusiles a la hora de... Pero todo eso, yo creo que era un momento en que Guatemala pudo haber surgido ante el mundo. Por ejemplo, crear una marca, la Paloma de la Paz, por ejemplo, y todas las maquilas, toda la ropa, todos los productos, artesanías y todo con esa marca, empezar a comercializarla ante el mundo. En la compra de este producto se está fortaleciendo para la paz de Guatemala y creo que había tenido una respuesta. Pero al final llegó el proceso de paz, ya no está el conflicto, hubo una desmovilización, que incluso nosotros como bomberos teníamos que ir a entregarle agua porque los tenían confinados, casi era como un centro de privación de libertad, donde supuestamente los estaban alfabetizando, los estaban volviendo a incorporar, pero realmente no, era un momento en despertar el desarrollo y la oportunidad de mucha gente que se quedó afuera, pues, de jóvenes pues, que tuvieron que salir de su tierra, de sus sectores, a tener que, a defenderse cambiar su asadón por un tubo que tiraba fuego, ¿no? Sí, totalmente. Y después encontramos también en esta nueva generación de La Paz que hay grandes desafíos, porque las generaciones anteriores dicen a los jóvenes, no te metas porque el ejército, o sea, todavía queda ese miedo en el ambiente como el que se vivió en la guerrilla, situación que ya no es en la actualidad, pero que sí quedó esa sombra de alguna manera. Entonces hay relatos más recientes de que ya en los años 90 pues la gente sí siempre seguía teniendo ese temor de que no te vas a meter ahí porque si no te vas a meter en problemas. Entonces ahora pues para mí como joven, ¿verdad? Entonces yo viví otra época, pero creo que lo que nos pasa a los jóvenes es que tenemos hoy una gran oportunidad con la tecnología, con las redes sociales, y todo eso lo estamos usando de una manera errónea. Lo estamos utilizando para criticar al otro, para echar culpas, y no estamos encontrando soluciones consensuadas entre nosotros. Ahora es más fácil, ahora hasta nos podemos conectar en línea para poder organizar algo, y entonces eso se está desaprovechando. Estamos dejándonos guiar por las corrientes que hablan, por los líderes que dicen que son líderes y así. Entonces los jóvenes tienen que reflexionar y tenemos que comprometernos con ese legado histórico y ver qué hacemos. Si ya no podemos ganar en la generación de riqueza como lo hizo la ciudad de Guatemala, que al final a eso se destinó la ciudad, pues bien, admiramos que Guatemala haga dinero, pero lo que Quetzaltenango, ¿qué puede ganar? Puede ganar en ser una ciudad con calidad de vida, donde los centroamericanos quieran venir a hacer su retiro acá, los empresarios grandes se vengan a vivir aquí a Xela, una ciudad tranquila, de buena calidad de vida, de movilidad, de turismo, una ciudad en donde gana no en dinero, pero sí en calidad de vida, una ciudad compacta. En el 2014 Quetzaltenango fue nombrada una ciudad emergente, una ciudad intermedia en Guatemala, y hay una ley en el Consejo de Desarrollo que obedece a que hay que fomentar a estas ciudades intermedias bajo nuevos modelos de desarrollo, no necesariamente enfocarnos solo en dinero, sino también en la calidad de vida, en el autocuidado, en el bienestar y en lo que significa eso. Pues, básicamente con ello nos estamos dando cuenta realmente de que ese podría ser el análisis que hemos tenido de historia, el análisis de lo que estamos viviendo, y que nosotros llegáramos al final, cabal lo que dices tú, ¿no? Crear en una ciudad donde pues la gente venga a un paraíso de vida. Que apamos todos, pues. Sí, ¿verdad? Sí. Y que tengamos nuestras empresas o tengamos nuestras acciones en otros lados, sí, pero acá la ventaja es que hay una calidad de vida, hay una tranquilidad, hay una armonía, hay cultura, hay espacios donde se pueda disfrutar del ambiente, de un aire limpio, de una naturaleza, de una movilidad, o sea,
todo eso creo que podría ser el futuro para Quetzaltenango. Pero, licenciado Gómez, ¿y usted cree que en alguna medida digamos, la subutilización, llamémosle así, de la tecnología de parte especialmente de los jóvenes puede cambiar en el mediano, en el corto plazo para lo que usted ha enfocado también? No, totalmente, solo es una herramienta para comunicarnos. Muchas veces, y yo me he enterado de que a veces cuando hay mucho ruido alrededor de un proyecto, los proyectos tienden a caerse. Entonces, ruido me refiero a que hay mucha mala información sobre un proyecto, entonces tienden a caerse los proyectos. Entonces es un arma de doble filo, pero hay que saberla utilizar. No todo es la tecnología, también los jóvenes creo que tenemos el compromiso de que como estamos en una ciudad educadora, tenemos que seguir educándonos, aunque sea autodidactas, pero seguir avanzando en esa construcción de ciudadanos que cuando vayamos a Guatemala o a otra ciudad, pues sí se sienta la diferencia, ¿verdad? Sí, somos quetzaltecos, pues allá es una ciudad educadora. Entonces, es un compromiso mutuo. Y también al mismo tiempo crear el clima. O sea, los más grandes en la ciudad tienen la responsabilidad de crear esas condiciones necesarias para que las nuevas generaciones podamos tener las herramientas suficientes y construir nuevos proyectos. El diálogo es muy importante. Somos a veces, ese es nuestro defecto, que no escuchamos al otro, no nos ponemos en el pie del otro. ¿Qué piensa ella? ¿Qué piensa él? Darle la oportunidad a todos de que hablen de manera equitativa, utilizar la inteligencia colectiva, donde todos podemos opinar y todos de alguna manera tienen su razón de ser y de opinar en cuanto a un tema en específico. No decir, solo yo tengo la razón, porque eso es lo que destruye al final todo. Bueno, estamos entrando a la parte final del programa, licenciado Luis Fernando Gómez. Le queremos agradecer en todo lo que vale su presencia esta noche. Quizá podríamos concluir la conversación esta noche aproximándonos al día de mañana, porque hoy, día 14, estamos, digamos, en el preámbulo de lo que será el día 15. ¿Qué piensa usted que se organizó y se armó la celebración o la conmemoración de una fecha tan importante para Quetzaltenango? Bueno, honestamente daba para más. A mi criterio daba para más. Teníamos que hacer más, teníamos que invitar a más cuerpos diplomáticos, no solo a los que ya vinieron, teníamos que hacer un esfuerzo más, un poquito más. Y también faltó un poco también la parte de gobierno participativo, porque los ciudadanos tenemos también el derecho de emitir nuestro pensamiento, de proponer, y el gobierno tiene la obligación de escucharnos, porque para eso fueron electos, para atender al pueblo de Quetzaltenango. Te invito a la ciudadanía y al gobierno a que nos pongamos de acuerdo, a que escuchemos unos a otros, que practiquemos ese gobierno participativo, del cual nos va a dar la gran oportunidad de recibir y también de dar. Entonces, somos lo que damos, y al final yo creo que eso es algo muy valioso. El quetzalteco es muy suyo de su tierra y tiene la oportunidad hoy en día de, pues sí, adornar su casa. Con el tema histórico, a veces yo lo digo, es como Navidad. Nadie sabe exactamente las fechas así en piedra, pues que no está escrito en piedra, pero sí tenemos ese derecho de poder conmemorar 500 años de nuestra historia, de reflexionar y a partir de eso construir un mejor futuro. Pues mi querido Raúl Isás, llegamos a la parte final de esta. Como tú dijiste al principio, podría ser la primera temporada de una iniciativa de esta naturaleza que hemos visto que el público recibió bastante bien. Sí, pues agradecer realmente a las personas que hicieron posible esto y a las que estuvieron pendientes de nuestro programa, a nuestros invitados especiales que tuvimos, porque al final fuimos señalando y enmarcando pues muchos de los logros que ha tenido Quetzaltenango. Entonces, con respecto a lo que tú decías, el hecho de los políticos tienen que aprender a oír. Me recuerdo yo de un personaje que era griego y después de su discurso alguien se le acercaba y le hablaba algo al oído. Y todo el resto del conglomerado se quedaba pensando qué le diría. Y así, en varios lugares que apareció, lo mismo pasaba. Terminaba el discurso de hablar y alguien se le acercaba a la misma persona y le hablaba al oído. Y al final alguien le preguntó, mire, ¿y qué es lo que usted le dice a él? Le digo yo, recordad que no eres Dios. Eso, entonces tenemos que aprender a oír y realmente yo creo que creando realmente las cámaras, creando los vecinos, los cocodes y todo, podemos realmente crecer y tener la obligación propia como ciudadanos nosotros de construir ciudadanía y construir propuestas que nos permitan pues vivir afablemente, vivir
en un ambiente donde nosotros nos sintamos cómodos. Muchísimas gracias por la oportunidad que tuvimos de este programa. Y creo que esperaríamos, ojalá que hubiera otra temporada 2. Muy bien, señoras y señores, aquí llegamos entonces al final de este espacio creado por Estéreo 100, denominado Antorchas del Pasado, Faros del Futuro. Esperamos haber logrado nuestro cometido, y que es el poner a discusión diferentes tópicos que nos traigan a este momento que va a quedar registrado en la historia futura de Quetzaltenango. El arribar a los 500 años de la fundación de la ciudad como la conocemos hoy día. Los invitamos al próximo de la serie. Siempre esté al pendiente de los espacios de comunicación de Estéreo 100 en la frecuencia 100.3 y a través de las redes sociales y de la televisión digital. Por hoy, muchas gracias, muy buenas noches y a celebrar mañana 15 de mayo. En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.